La nota final la va a subir cuando ya esté todos los trabajos, o sea, todas las pruebas ya resueltas. La nota final te refiere al resultado de aprendizaje. O sea, la evaluación de la... Claro, lo que pasa es que, la evaluación, lo que pasa es que la evaluación, como yo la dejé abierta, entonces se desaparece los resultados y están a la espera de cuando se cierre y ahí va a salir la nota, ¿ya? Pero si esa nota, por ejemplo, hay alguna modificación o alguna pregunta que no haya sido bien evaluada, que es la que me comentaba que puede ser las 5 o las 6, igual ahí dependiendo por ejemplo, si yo acepto o me doy cuenta que realmente que se marcó una respuesta o sea, que era la correcta, pero ahí por algún error se marcó otra, esa se corrige como buena y se aumenta el puntaje. ¿Se entiende? Como que lo expliqué como enredado. O sea, independiente de que cuando ya estén las notas publicadas, si es que existe algún error en alguna de las respuestas, se corrige y se corrige el puntaje y cambia la nota. En eso no hay problema. Ya, profesora, gracias. ¿Sí? Ya, entonces, estamos trabajando, ¿no es cierto?, las habilidades del proceso lector, ¿ya? Y estas habilidades, ¿no es cierto?, se pueden desarrollar antes de la lectura en sí, durante o después, ¿ya? Entonces vimos que como primera instancia o como primera actividad, ¿no es cierto?, siempre es bueno establecer un propósito, ¿ya? Establecer con qué propósito se va a leer el texto que nosotros vamos a dar lectura, ¿no es cierto? Si en el caso que sea una circular, un menú, un currículum, un artículo científico, etc. Después, importante es la activación de conocimientos previos, ¿no es cierto? Y es en el caso, y ahí les daba el ejemplo, si llega a sumar un artículo del Quijote de la Mancha de Cervantes, ¿no es cierto? Ustedes tendrían que, para activar los conocimientos previos, hacerse preguntas acerca de lo que conocen de Cervantes, su obra, lo que quieren saber, lo que quieren aprender, la época a lo mejor donde él vivió, etc. Porque el recordar la información que tenemos procesada y almacenada va a ayudar a vincular el conocimiento nuevo con el que nosotros el conocimiento nuevo que vamos a obtener, ¿no es cierto?, a través de esa lectura. Después está el predecir, que es como señalar lo que podría ocurrir según lo que usted piensa que podría ocurrir en el texto. Y yo les comentaba que uno puede, por ejemplo, cuando trabaja con niños pequeños, puede mostrar la carátula del texto, ¿no es cierto?, y a partir de los dibujos que aparezcan en la carátula, hacer predicciones. O también se pueden hacer predicciones con respecto al título del texto, ¿ya? Ser predecir. Después, hacer preguntas. Dice que hacer preguntas a veces es mucho más estimulante que responder las preguntas que hace el profesor. Entonces, las preguntas pueden hacerse antes, durante la lectura, y estas preguntas pueden ser de tipo convergente, ya que son preguntas que tienen una sola respuesta, las divergentes o creativas, que tienen más de una respuesta correcta, y las que son de tipo evaluativa. Y ejemplos de preguntas convergentes. Se utilizan los interrogativos qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Por ejemplo, ¿dónde se firmó el Acta de Independencia? ¿Quién es Arturo Prat? O sea, esas son preguntas convergentes que tienen una sola respuesta.
Y después tenemos las preguntas divergentes, que tienen más de una respuesta y que muchas veces va también depender de las vivencias que uno tiene como lector. Ejemplos de esta: predicción: ¿qué piensas que ocurriría así? Defensa: ¿por qué crees que? Causa-efecto: sí, ocurre esto, entonces ocurre lo otro. Creatividad: ¿cómo harías qué? Opinión: ¿qué opinas sobre? Juicio: ¿cuál crees que es mejor? De sensaciones: ¿cómo te sentirías? De diagnóstico: de sentimientos: ¿cómo te sientes? O de deseos: ¿cómo te gustaría que? Después tenemos el automonitoreo, ¿no es cierto? Que es darse cuenta eh, sobre el propio grado de comprensión que se tiene sobre ese texto, ¿ya? Y saber cuándo el texto no calza con lo que cree que es correcto. Después tenemos la autocorrección, que es cuando el lector va a captar cuáles son sus errores y va a volver a releerlo. Porque lo más probable es que eso se contradice con sus predicciones o los supuestos que planteó. Después tenemos la clarificación, que nos va a permitir explicar los aspectos que son confusos, ¿ya? Productos del vocabulario, a lo mejor el vocabulario es desconocido o falta de conocimiento de la estrategia. Y para poder hacer una adecuada clarificación, uno puede discutir con pares, profesores, consultar otras fuentes también. Después tenemos el inferir, que es entender algo que en el texto no se encuentra literalmente escrito, sino que se va a deducir por la información entregada. Después la visualización, ¿no es cierto?, que es una estrategia que va a consistir en crear una imagen mental, una representación mental sobre los contenidos del texto. De pares, ¿no es cierto?, que es trabajar en conjunto con otros pares. La idea es que puedan, por ejemplo, leer por turnos o aportar cada uno, de acuerdo a sus conocimientos previos, aportar a la lectura o discutir o compartir las inferencias y las interpretaciones que se pueden hacer en ese texto. Discusión consiste, ¿no es cierto?, en conversar del texto con otras personas que lo hayan leído con el propósito de entenderlo mejor. También esto, yo les comentaba que en las tesis de grado siempre hay este tópico que es de discusión y es donde uno puede indicar qué otras, si está tratando con una teoría X, qué otras teorías o qué otras opiniones o aspectos se hablan sobre tal tema en cuestión. Después tenemos el resumir, ya que es la capacidad de leer y escuchar un texto y luego condensarlo mediante la producción de un texto escrito. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a ver son algunas técnicas que nos van a permitir, en definitiva, poder producir un texto. O sea, unas técnicas que nos van a permitir resumir y por ende poder después escribir, a producir un texto. ¿Cómo hacerlo? Siempre hacerse la pregunta acerca de cuál es la idea principal. Después, expresar las ideas con sus propias palabras, usando oraciones completas, ¿no es cierto? Usar organizadores gráficos, mapas mentales o esquemas como ayuda para resumir el texto. Usar el conocimiento sobre las estructuras textuales como para ayuda para poder resumir el texto. Después está la autoevaluación, que uno como lector se va a autoevaluar, ¿no es cierto?, después de leer cuál ha sido el grado de comprensión con respecto al texto y la toma de decisiones de acuerdo con sus objetivos sobre qué hacer. Después, leer para aprender, que es, o sea, reproducir la información versus usar la información aprendida para resolver problemas, ¿no es cierto? Tomar decisiones, formular planes, aplicar los nuevos conocimientos en otros contextos. Esa es la idea de la lectura, que uno no solamente uno memorice, sino que sea capaz de aplicarlo en otras situaciones. Es decir, que realice una correcta transferencia. Y después hablamos del lector crítico, ¿no es cierto?, que es aquel que se puede distanciar del texto,
preguntarse por el autor y los puntos de vista que éste se planteó, reconocer distintos enfoques, tomar conciencia también de las capacidades que tenemos como lector, regularnos también y evaluar nuestras actuaciones. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a ahí? ¿No? Ya, entonces ahora vamos a trabajar con... Vamos a compartir. Ya. Desde el principio. Vamos a trabajar técnicas de lectura. ¿Quién me podría comentar qué técnicas de lectura conocen? ¿O qué técnicas utilizan? ¿Han escuchado hablar de técnicas de lectura? ¿O tienen conciencia de si ocupan alguna técnica? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ahí se había desactivado mi audio. ¿Me escucharon la pregunta? Sí, yo sí. Lo siento, es que no podía responder todavía. Pero sí, he escuchado eso antes. Solo ¿Sí? no puedo dar un ejemplo. ¿Alguien utiliza alguna técnica especial o han oído hablar de las técnicas de lectura? Sí, Coménteme. ¿Qué técnica utiliza? cuando uno hace un resumen o destaca como ciertas palabras importantes, ¿Ya? Bien. ¿Alguien más usa alguna técnica? Parece que no. A ver, vamos a ver si recuerdan, vamos a refrescar memoria. ¿Ya? O vamos a aprender algo nuevo pero si es que no lo han. ¿Sí? una consulta antes que siga. Lo que pasa es que mi compañera había subido el... y un concepto por mí, ya que yo no podía ingresar al modem. Sí. Y Pero usted no me dijo está que solo el. le aparecía el nombre del concepto. Sí, no lo encontré, el concepto. Porque dice ella que sí le aparecía, pero ya después, como a los días, dejó de aparecer. Ya. Sí, sería tan amable de volver si ahora lo puedes, me lo copia. Ahora, para poder evaluarlo. ¿Pero por dónde se lo mando? Por la plataforma. Ya, O profe. puedes mandar por el mensaje de la plataforma. Ya, profe, gracias. Profesora, Sí, profesora, te dos escucho. cosas. Una, antes de seguir, si tenemos dudas con la nota del glosario, podemos preguntársela al final Sí, también, sí, ningún problema. para no interrumpirla. Y lo otro, en Sí, las técnicas de estudio que usted dice, yo utilizo, por ejemplo, primero imprimo el material, después lo miro por encima, lo analizo, luego lo leo, lo voy destacando y voy tomando notas al tiro con un lápiz al lado de lo importante. Y luego me vuelvo a leer, pero solo lo que yo marqué. ya, excelente. Bien.
Entonces, bueno, las técnicas de lectura, ¿qué son? Son pasos sistematizados para lograr la comprensión lectora, ¿ya? Son adaptables a las situaciones que se presenten y dentro de estas técnicas de lectura está el subrayado, las notas al margen y la esquematización, ¿ya? Ahora vamos a ver el subrayado. ¿Qué es el subrayado? Es una técnica que utilizamos después de una prelectura, ¿ya? Y va a servir como base para el uso de estrategias de lectoescritura, ¿ya? Por otro lado, es una técnica personal, es decir, cada persona marca, ¿no es cierto?, lo que considera que es importante, dependiendo también de su experiencia. Por eso no es bueno compartir documentos subrayados, porque cada persona va a subrayar dependiendo, como digo, dependiendo de su experiencia, cuáles son los aspectos que son más importantes. Por lo tanto, en general es una técnica personal. Entonces, bueno, en algunas, si uno, por ejemplo, va a sacar un libro de una biblioteca, obviamente que ese libro no lo puede rayar, ¿no es cierto? Pero si el libro es de nosotros, qué sé yo, se puede marcar, ¿no es cierto? O a lo mejor con un lápiz grafito, cuáles son los aspectos más importantes, ¿ya? En general, el objetivo del subrayado es que nosotros podamos destacar cuáles son las ideas principales, ¿ya? O resaltar los aspectos importantes del texto, como alguna frase esencial, palabras clave que nos van a permitir o nos van a facilitar el estudio, ¿ya? Como lo dije anteriormente, ¿de qué va a depender el uso del subrayado? Va a depender de los intereses que nosotros tengamos y del propósito del lector en ese momento. Otros usos. Si bien es para resaltar, ¿no es cierto?, aspectos que son como importantes, pero dependiendo de la importancia que uno le dé, ¿no es cierto?, también se puede realizar lectura objetiva. ¿Y qué implica una lectura objetiva? Poder revisar la estructura del texto, localizar cuál es la tesis que plantea el autor, ¿no es cierto?, y cuáles son los argumentos en los que se apoya. ¿Ya? La utilidad entonces es facilitar el estudio, ¿no es cierto?, y mejorar también nuestra atención, y este subrayado va a servir de base para poder elaborar cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales, o también documentos que nosotros podamos elaborar. ¿Cuál es el resultado final? Y como decía la compañera, si leemos los subrayados, obtendremos un resumen literal de la lectura que nos puede ser útil para estudiar, para saber de qué se trata un texto o para hacer reportes de lectura. La verdad es que el subrayado es bastante eficaz a la hora de estudiar, porque nos permite también hacer un estudio rápido. ¿Ya? Para profundizar, siempre es importante que estas palabras clave o frases esenciales que nosotros encontremos en un texto siempre pueden encontrarse al principio, en medio o al final de un párrafo. ¿Cómo se debe subrayar? Lo más adecuado es que uno pueda utilizar colores, ¿ya? Un color para las ideas principales y otro distinto para las ideas secundarias. Yo con respecto a eso tengo una experiencia que recuerdo cuando estaba en el colegio, debo haber estado como en quinto básico. Yo empecé con alguna dificultad en el sentido de que yo sentía de que me costaba aprender. Claro, pero es que a mí no me habían enseñado estas técnicas del subrayado. Como en cuarto básico, igual los conceptos, lo que uno aprendía era más chiquitito, eran más cortitos, no eran grandes textos que uno tenía que aprender. Entonces empecé a tener dificultades, sobre todo me acuerdo en biología, que de repente había que estudiar igual conceptos como bastante amplios. Entonces yo le pedí a mi mamá que me llevara al médico porque yo estaba mal.
sea, según yo, algo me pasaba en mi cabeza. Y el pediatra me preguntó algunas cosas y abre de su cajón un destacador, que me recuerdo que fue la primera vez que yo vi un destacador. Y me dijo que yo no tenía problemas para aprender. El problema era que yo tenía que leer el texto, ¿no es cierto?, hacer una primera lectura y luego hacer una segunda lectura y en esa segunda lectura marcar los aspectos que son importantes. Y eso es lo que yo tenía que aprender, o sea, la síntesis del fondo. No aprenderme textos completos. ¿Ya? Ahora dice aquí, ¿cuándo se debe subrayar? Y como bien les mencionaba, lo que me dijo mi pediatra es que nunca en la primera lectura. O sea, no se recomienda dar una primera lectura y empezar inmediatamente a rayar, porque lo más probable es que hay aspectos que no vamos a considerar, los vamos a dejar de lado. Entonces, es recomendable en una segunda o tercera lectura comenzar a subrayar los aspectos que uno le parece que son más relevantes. Después, otro aspecto importante y que lo vimos, ¿no es cierto?, en estas etapas de antes, durante y después de la lectura, ¿no es cierto? Importante buscar el significado de las palabras que uno no conoce. ¿Ya? Después, otro aspecto importante que es como un tips, que es antes de subrayar e incluso antes de leer el texto, formularse algunas preguntas. ¿Ya? ¿Qué tipo de texto leeré? ¿Cuál es su propósito? ¿Ya? Eso es importante. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces me gustaría que alguien pudiese leer el primer párrafo. ¿Sí? Por favor. Desde Carlos hasta naturaleza. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me puede, por favor, alguien leer el primer párrafo? Yo lo leo, profe. Ya. Vale. Carlos le gana a cualquier contrincante en ajedrez. Rosa escucha ópera en sus ratos libres. Alejandro es un superatleta. Andrés entretiene a sus amigos con extensas charlas de aventuras. A Lorena le encanta dibujar y pintar. Diana siempre está organizando alguna fiesta en su escuela. Sí, fiesta. Ricardo pasa los ratos solos en casa concibiendo un negocio. Patricia se entretiene observando y estudiando la naturaleza. Bien. Alguien que me lea el párrafo 2. Yo lo leeré. Ya. Párrafo 2. Aunque una prueba típica de inteligencia no lo mostraría, todos estos jóvenes son inteligentes. Cada uno presenta una particular fortaleza en una de las 8 clases de inteligencia que, naturalmente, todos tenemos en mayor o menor medida. Cabe destacar que ninguna es más importante que otra. Desde que se inventaron las pruebas de inteligencia, hace casi 100 años, hemos concebido la inteligencia como algo con lo que se nace y que no cambia mucho a lo largo de la vida. Ahora sabemos que esto es un error. Armstrong 2004. Alguien que lea el párrafo 3. ¿Sí? No sean tímidos. Que alguien me lea el párrafo 3.
¿Me escuchan? Yo, profe. Sí. Sí, se Profe, Ya, se salió. se saltó el párrafo. Sí, pongo el tiro. No sé por qué se sale. Estamos aquí. Listo. Ya, profesora, párrafo 3. El psicólogo Howard Gardner, junto a su equipo en la Universidad de Harvard, han identificado 8 clases de inteligencia que son lógico-matemática, musical, corporal, kinestésica, lingüística espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Este nuevo modelo ha sido aclamado en el mundo entero como una de las teorías más innovadoras del aprendizaje y de la inteligencia que se haya desarrollado en el siglo pasado. Peña Castillo e Hinojosa, 2010. Ya. Entonces, este es un texto ya que aparece en Estrategias para Aprender a Aprender, que habla sobre la inteligencia. ¿Ya? Entonces, a partir de este vamos a ejemplificar la técnica del subrayado. En este texto no se considera en el párrafo 1, no se deja ninguna marca. ¿Sí? Para el párrafo 2 se marca, dice, desde que se inventaron las pruebas de inteligencia hace casi 100 años, desde que se inventaron las pruebas de inteligencia, hemos concebido a la inteligencia como algo con lo que se nace y que no cambia mucho a lo largo de la vida. Ahora sabemos que esto es un error. Del párrafo 3 que se marcó, el psicólogo, Howard Gardner, junto con su equipo, han identificado 8 clases de inteligencia que son lógico-matemática, musical, corporal, kinestésica, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. ¿Sí? De haber subrayado, ¿qué les quedó? ¿No es cierto? De estos subrayados, ¿qué podrían ustedes comentarme? O sea, parafrasear de lo que acabamos de marcar. ¿O qué aspectos les quedaron claros de las palabras que se subrayaron en cada uno de los textos? ¿Cuál sería su síntesis final? ¿Cierto? Podríamos concluir, ¿cierto?, que Howard Gardner, ¿no es cierto?, un psicólogo que con su equipo, ¿no es cierto?, pudo identificar 8 tipos de inteligencia. ¿Sí? Que ahora se ha cambiado los conceptos de inteligencia, ¿no es cierto? Antiguamente se decía de que uno nacía con la inteligencia y que a lo largo de la vida no cambiaba, pero ahora nos damos cuenta que la inteligencia puede ir cambiando. ¿Sí? Ahora, en este caso, uno podría, antes, ¿no es cierto?, de hacer del marcado subrayado, debería de poder marcar las palabras que yo desconozco, ¿no es cierto? Si ustedes no saben qué es lo que es la inteligencia lógico-matemática, musical, corporal, ¿no es cierto?, uno puede investigarlo para poder tener una mayor comprensión del texto. Y yo, con esta frase, ¿no es cierto?, que marqué, yo podría también elaborar un texto extra, ¿sí?, un texto que sintetice lo que yo estoy aprendiendo ahí. ¿Se entiende? Lo que es esta estrategia del subrayado. Y comentarles, por ejemplo, en mi caso, no sé ustedes qué, por ejemplo, yo aquí, en el párrafo 3, eso se me olvidó comentarles, yo habría agregado que el equipo y Gardner son de la Universidad de Harvard. O sea, para mí, forma de pensar, creo que es interesante saber de qué universidad viene, ¿no es cierto?,
Gardner y su teoría. ¿Sí? Después, viene la técnica de notas al margen, ¿ya? Esta es otra técnica también de comprensión de lectura que nos va a permitir hacer inferencias al poder contrastar la nueva información que estamos leyendo con el conocimiento previo del lector. ¿Ya? La función principal de las notas al margen es poder ayudarnos en nuestra memoria. ¿Ya? De manera que si este documento lo tenemos que redactar, ¿no es cierto? Estas notas al margen me van a permitir, ¿no es cierto?, no olvidar algunos aspectos que son importantes del texto que leí. Importante en esta técnica también, al igual que la del subrayado, es poder resaltar cuáles son las palabras que son de difícil significado, ¿ya? Y eso siempre nos va a ayudar a comprender mejor el sentido del texto. Ahora, con las nuevas, ¿no es cierto?, las nuevas herramientas de comunicación, nosotros podemos acceder rápidamente a un diccionario a través de nuestro celular, ¿no es cierto? Antiguamente uno tenía que andar cargando el celular, o sea, el diccionario. Pero en estos casos, en el celular es súper fácil, uno puede incluso ir a la RAE a buscar el significado de las palabras. Entonces, siempre es importante para poder comprender un texto es conocer el vocabulario que tiene ese texto. ¿Ya? Y aquí tenemos ejemplo de subrayado. ¿Quién me podría leer, por favor, el primer párrafo? ¿Sí? ¿Alguien al azar? ¿Cuál, profe? ¿El primero o el segundo? El primero. Yo se lo leo. Carlos le gana a cualquier contrincante en ajedrez. Rosa escucha ópera en sus ratos libres. Alejandro es un superatleta. Andrés entretiene a sus amigos con extensas charlas de aventura. A Lorena le encanta dibujar y pintar. Diana siempre está organizando alguna fiesta en su escuela. Ricardo pasa los ratos solos en casa concibiendo un negocio. Patricia se entretiene observando y estudiando la naturaleza. Entonces, como dato al margen, ¿no es cierto?, o nota al margen, se indica ejemplo de personas con distintas habilidades. ¿Sí? El segundo párrafo. ¿Quién me podría leer el segundo párrafo? ¿Sí? ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Se lo leo de vuelta yo, profe? Bueno. Aunque una prueba típica de inteligencia no lo mostraría, todos estos jóvenes son inteligentes. Cada uno representa una particular fortaleza en una de las 8 clases de inteligencia que, naturalmente, todos tenemos en mayor o menor medida. Cabe destacar que ninguna es más importante que otra. Desde que se inventaron las pruebas de inteligencia hace casi 100 años, hemos concebido la inteligencia como algo con lo que se nace y que no cambia mucho a lo largo de la vida. Ahora sabemos que esto es un error. Ya. Y eso, ¿cómo lo sintetizan? Como que la visión tradicional de la inteligencia es cuestionada. ¿Sí? Siguiente. ¿Me podrías leer el siguiente párrafo? El psicólogo Howard Gardner, junto con su equipo en la Universidad de Harvard, han identificado 8 clases de inteligencia que son lógico-matemática, musical, corporal kinestésica, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Este nuevo modelo ha sido aclamado en el mundo entero como una de las teorías más innovadoras del aprendizaje y de la inteligencia que se hayan desarrollado en el siglo pasado. Ya. Y eso lo sintetizaron como psicólogo Howard Gardner identifica los 8 tipos de inteligencia. ¿Sí?
¿Me puede leer el último párrafo, por favor? Las teorías de la inteligencia múltiple cuestionan las visiones tradicionales de la inteligencia y reconocen lo que se sabía intuitivamente, que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolverse en la vida cotidiana no basta con tener un expediente académico intachable. Hay que poner... Pero me quedo muy chiquitito. Hay que poner en práctica infinidad de capacidades y habilidades, como son resolver conflictos, llevarse bien con los colegas, tener capacidad comunicativa, etc. Bien, y eso se podría resumir, ¿no es cierto?, como la teoría de las inteligencias múltiples cuestiona la brillantez académica. La vida diaria exige poner en práctica capacidades y habilidades distintas. ¿Sí? Y nosotros, a partir de estas marcas, si me pidieran, por ejemplo, yo podría elaborar otro documento. ¿Sí? O hacer una síntesis que tuviesen que estudiar eso, va a ser mucho más fácil estudiarlo así porque es una síntesis. Bien. Y ahora tenemos lo que es los mapas conceptuales. ¿Sí? ¿Alguien conoce de los mapas conceptuales? ¿Utiliza mapas conceptuales o ha elaborado mapas conceptuales con algunos programas para computador? Yo cuando iba al colegio me hacían hacer Sí. mapas conceptuales. Sí. Yo igual, profe, pero nunca tan sofisticado en computadora, manito nomás, con el Ya. lápiz. Sí, en cartulina. Claro. Hay un programa que se llama CMapTool, ya que yo les voy a dar el link para que lo puedan descargar y cuando tengan que hacer sus trabajos se pueden hacer a través de este CMapTool. También se pueden hacer en Word, ¿eh? Sí, Pero en Word, en Word yo los hago con harta paciencia con la forma. Claro. No, pero este CMapTool es como bien bueno porque tú vas apretando y se va, por ejemplo, sale la elipse o si un rectángulo y salen como todo igualito y a partir de como de las orillitas de cada cuadrito uno puede ir sacando los enlaces. La verdad es que es bien bueno Hay otros más, pero yo el que he utilizado, el CMapTool, lo encuentro excelente. Que cuando hay que aprovechar la tecnología para hacerlo un poco más rápido. ¿Sí? Entonces, el mapa conceptual lo reconocen como un recurso mnemotécnico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a ayudar a memorizar fácilmente el contenido de los textos. ¿Ya? Y también la relación que se establece entre sus aspectos más importantes. ¿Ya? Es un medio didáctico muy útil porque va a permitir organizar, sintetizar y reelaborar la información. ¿Cuáles son los elementos de un mapa conceptual? Bueno, los elementos existen los conceptos, ¿ya? Las palabras de enlace y los elementos gráficos. Ahora, ¿cómo se elabora el mapa conceptual? Este mapa conceptual siempre se elabora a partir de elementos gráficos, ¿cierto? Que podría ser una elipse, un cuadrado, un rectángulo, ¿ya? Además de una línea que va a permitir unir los conceptos y estos últimos, ¿no es cierto? O sea, los conceptos se escriben dentro de la figura. Los conceptos se van a identificar, puede ser con nombres, con adjetivos, que representen algunos hechos, objetos o ideas. Las palabras de enlace van a permitir establecer estas conexiones entre los conceptos, ¿ya? Y en esas conexiones o relaciones, ¿no es cierto?, se pueden utilizar verbos, ¿no es cierto?, preposiciones, conjunciones o adverbios, ¿ya? Y se escriben siempre sobre o al lado de la línea. Para hacer un mapa conceptual hay ciertos pasos. ¿Ya? El primer paso es localizar
en el texto los conceptos que son básicos y su relación. Después está localizar los conceptos que son secundarios, porque siempre en el mapa conceptual los conceptos y las ideas se trabajan de manera jerarquizada, ¿no es cierto? Los que son de mayor importancia a los de menor importancia. Después, representar las relaciones entre conceptos utilizando líneas, flechas, círculos, cuadrados, colores, tamaños de letra, etc. ¿Ya? Y aquí les voy a... En este texto que estamos trabajando, hay un mapa conceptual, pero está tan chiquitito que yo veo difícil. A ver, vamos a intentar poder mostrarlo. Que tengo que tratar de girarlo. Un segundito. Que aquí aparece un mapa, pero está un poquito pequeñito. Vamos a ver si lo puedo agrandar. No me deja... No me deja darlo vuelta. Pero voy a ver si puedo mostrar otro. Aquí hay uno. ¿Se ve? Sí. Está un poquito borrado, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos arriba, ¿no es cierto? Están en este caso son especies de rectángulos, ¿no es cierto? Donde dice, donde está el título, ¿no es cierto? Y el título es mapa conceptual. Después tenemos las palabras de enlace, ¿ya? Que puede ser verbo, adverbio, ¿ya? En este caso, representan.
siempre pueden ir sobre la línea, ¿ya? O en este caso, así, entre, ¿no es cierto? Hay una línea arriba y una abajo, entre medio. Entonces, mapas conceptuales, ¿no es cierto?, representan un conocimiento organizado. Está compuesto de conceptos, ¿ya? ¿Y qué son los conceptos? Dice que son regularidades percibidas, ¿ya? Están entrelazadas también con palabras de enlace, ¿ya? Que son estructuradas jerárquicamente. Ya siempre cuando se hace un mapa conceptual, o sea, las ideas están desde lo mayor, o sea, desde lo más general a lo más específico. Ya en este caso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo más general? Que el mapa conceptual es un conocimiento organizado. ¿Ya? Después, entonces, la segunda idea, ¿no es cierto?, es que está compuesto de conceptos entrelazados por palabras de enlace para formar proposiciones. ¿Ya? Y las proposiciones son unidades de conocimiento que fomentan la construcción del conocimiento. ¿Ya? Y estas palabras de enlace son estructuradas jerárquicamente. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, hay un programa que se llama CMapTool. Ya se escribe así. Voy a escribir aquí en el mismo Power. ¿Ven el nombre? Parece que me volvió a sacar. No, profe. Ahora sí. Aquí, CMapTool. Ahora sí. ¿Sí? Este programa es bastante fácil, uno lo puede descargar de manera gratuita, ¿ya? Y te permite hacer mapas conceptuales. ¿Ya? La verdad es que es bien fácil de utilizar. No sé si puedo mostrarle una imagen. Sí. Vamos a ver si puedo mostrar la imagen. Después yo les voy a mandar el link para que podamos trabajar con los mapas conceptuales. Eso les va a ayudar harto. Aquí hay un ejemplo. Este está hecho con CMapTool. O sea, están estos unos cuadraditos azules, ¿no es cierto?, celeste, que se ven chiquititos, y de esto uno aprieta por los costados, ¿ya? Y va generando los enlaces. Y uno puede ir moviendo, puede ir, o sea, no necesariamente, porque esto, si se fijan, no está como recto, sino que hay unos que está un poquito más grande para acá, más corto, porque a veces eso pasa cuando uno lo hace a mano. Generalmente, si no tomas bien las medidas, ¿no es cierto?, de los cuadritos, es bien difícil poder elaborarlo. En cambio aquí es bien fácil porque en la medida que tú vas escribiendo, el cuadrito se va a achicar o se va a agrandar en la medida de lo que tú necesites. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, para poder reforzar el uso de estas técnicas, yo voy a subir un mini taller. Ya voy a darles un texto, ya eso lo voy a subir. Les voy a poner un texto, ustedes utilizando cualquiera de las dos técnicas, ¿no es cierto?, que puede ser la del subrayado o la de nota al margen, ¿no es cierto? A partir de ahí van a marcar, ¿no es cierto?, y a partir de eso van a elaborar un mapita conceptual. ¿Sí? ¿Cómo se llama el programa? Se llama CMapTool. Así, CMap de mapa, y tool, que es herramienta.
Ahí está, CMAP Tools. Aquí lo CMAP Tools. O se conoce también como CMAP. ¿Sí? Ahí voy a volver a poner el... Ahí lo escribí. ¿Sí? Ahí aquí puso, Norma puso un link, sí. Sí, ese se puede descargar y, y no es difícil de utilizar, ¿eh? O sea, no se necesita mayor estudio para poder hacerlo. Uno solito puede ir trabajando el... Yo creo que tengo, voy a buscar de alguna vez que tengo un tutorial. Pero la verdad es que es tan fácil que no se requiere mucho el tutorial. O sea, lo que hay que hacer es aprender la técnica de cómo hacer el mapa conceptual. Y después es fácil poder realizarlo a través de este programa. Hay muchos programas, pero yo por lo menos el que yo conozco. ¿Ya? Y les va a ser de gran apoyo para ustedes para el estudio. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta con respecto a esto? ¿Qué les parece? ¿Lo utilizan, no lo utilizan? Comentarios. Por ejemplo, hoy día en la mañana estaba con un curso y me decían de que no todos conocían las técnicas, había algunos que la practicaban, pero no tenían idea qué es el nombre, o sea, lo hacían como intuitivamente. Había otros que me comentaban de que se ponían a leer el texto y empezaban a marcar. Entonces yo les decía que no, porque lo mejor es darle una primera revisión o una segunda lectura y en la segunda lectura empezar a marcar, porque en una primera lectura lo más probable es que yo voy a perder algunos aspectos que son importantes, no los voy a ver. ¿Sí? Ya, entonces voy a subir a plataforma un mini taller para que vamos practicando esto. Por otro lado, hoy día a las, creo que lo puse hasta las 23, por lo que los que faltan todavía de rendir la evaluación pueden rendirla. Y de ahí, una vez que la cierre, ahí ustedes van a poder observar las respuestas, ¿ya? Y ahí pueden revisar, ¿no es cierto? Y como les comentaba, y me comentaban que hay algunas dudas con algunas preguntas, me las hacen saber a través de la plataforma y ahí las chequeo. ¿Sí? Si está, o sea, si está bien, ¿no es cierto? Si es que hay un error en la plataforma, en la corrección, se hace la corrección y obviamente que se hace la modificación. ¿Sí? Lo mismo, si tienen alguna duda con respecto al glosario, también me lo pueden hacer por el correo también preguntar. O si tenemos en algunos minutitos de la clase, podemos. Dime, Krishna, te escucho. Profe, consulta respecto al taller que acaba de mencionar, ¿es evaluado? Sí, pero voy a evaluar el mapa conceptual solamente. Ya, gracias. ¿Ya? Eso, mientras más talleres tengamos, es mucho mejor para ustedes, porque así tienen posibilidades también de ir subiendo en caso de que tengan alguna baja, alguna nota mala, por ejemplo, en la evaluación. Siempre estos talleres apoyan mucho y son de práctica también para las mismas actividades y clases que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Alguna otra duda?
¿No? Ya. Sí, dígame, Noemí. Sí, la escucho. Que no tenía dudas, pero mi computador como que le dio el taldo y no podía apretar nada. Ay, bueno, eso pasa. De repente como que se quedan pegados, sobre todo a esta hora. No sé si hay mucha gente conectada, no debería haber a esta hora, pero a veces pasa. Ya, si no tienen ninguna otra duda, entonces quedamos hasta aquí y nos vemos, si Dios quiere, en nuestra próxima clase, que es el jueves. ¿Sí? Y voy a estar atenta entonces a las consultas y dudas que tengan con respecto a la evaluación y también si tienen alguna duda con respecto al glosario, también me lo pueden hacer saber a través de la misma plataforma. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Está como un poco lento el... ¿Sí? Alejandra, dígame. Que sí, no hay ningún problema. Ya. Ya. Entonces, que estén bien y nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Que tengan una bonita semana. Igual usted, profe. Igual, sí. Abrazo. Chao. Sí. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias.